Family, a prayer that we pray together. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for children. Hoy oramos por los niños de hogares infelices. Almighty God, we thank Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos creado. you are our Tú eres el Padre y nosotros tus hijos. children. Te pedimos por aquellos niños que no han sentido tu amor en sus hogares. Dales consuelo. Pray for those who Te pedimos por aquellos cuyos padres se han separado. Dales consuelo, Señor. pray for those who have Te pedimos por aquellos que no tienen a quien acudir. Sé refugio de ellos, Señor. the security. Concede a todos los niños la seguridad de un hogar feliz y asiste a aquellos que ahora sufren. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. the grace of our Lord Jesus Christ, La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Brothers and sisters, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, all the a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Almighty God, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who taught the Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. through our Lord Jesus Te lo Christ, pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Lectura Apostles. de los Hechos de los Apóstoles. Still breathing murderous threats En against the aquellos disciples días, of the Lord. Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, Why are you persecuted? ¿por qué me persigues? He said, Who are you? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Reply came. Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Now get up and Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. the men who were trapped. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saul got up from the ground. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía. So they led him by the Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. There was a disciple in Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. answered, Here I am. Respondió él: Aquí estoy, Señor. Said to him, El Señor le Get dijo: up and go to Ve a la calle mayor, a casa de Judas, and ask y pregunta por un tal Saulo de Tarso. named Saul. Está orando They're praying. y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. That he may regain. Ananías contestó: But Ananias replied, Señor, Lord, he oído a muchos sources about this hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. and here he has Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu The nombre. Lord said to him, El Señor le dijo: Anda, This ve, man is chosen que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes, a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. So Ananias Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: My brother, Hermano Saulo, el Señor Jesús, Jesus, que se te apareció cuando venías por el camino, you may regain your me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. scales fell from Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. all who heard him. Todos los que lo oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que aquel era el Cristo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor
todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus appeared to the 11. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean le acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Verbum Domini. Most people are familiar with the expression. La mayoría de las personas conocen la expresión mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. This maxim Y parece ser que el Señor hubiera utilizado esta frase con San Pablo, cuya conversión celebramos hoy. Este evento es de tanta importancia en la vida de la Iglesia que es la única conversión de un santo a la que se le rinde honor con un día de fiesta. La historia de su conversión se menciona 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 2 de los cuales se ofrecen como opciones para lectura en la misa de hoy. Pablo pasa de ser un vehemente perseguidor de cristianos al más grande evangelizador de toda la historia. Su
su conversión es extraordinaria. He does not become a Christian by listening No to se those who convierte he is al persecuting, cristianismo al nor escuchar a through his aquellos a own quienes study of persigue, Christ's ni a teaching, través de su propio but estudio de through la a direct enseñanza de Cristo, encounter with sino a Christ través de and with un his merciful encuentro love. directo con Cristo y su amor compasivo. His conversion becomes an Su occasion to conversión give greater se glory vuelve to una God ocasión para darle and to mayor thank him gloria a for his Dios providential y love darle and care gracias for the por su amor church y cuidado that he has providencial por la established with the iglesia, blood of his beloved que ha Son, Jesus establecido con la Christ. sangre de su amado Hijo Jesucristo. At the time of his conversion, En la Paul época de su had conversión, been a Pharisee Pablo había sido un who fariseo, was instructed in the law of Moses educado en and la who ley de Moisés, rigorously defended it. y quien la defendía He rigurosamente. perceived Christians as a threat to the pure Percibía a faith los of cristianos ancient como Israel, amenaza a la fe and he sought antigua to de Israel eliminate y this threat. buscaba eliminar esa amenaza. Yet when Jesus appears Sin to embargo, Paul cuando in a Jesús se flash le of aparece a light Pablo en un that knocks him to resplandor the ground que and lo renders tumba al him piso temporarily y lo blind, deja temporalmente ciego, he asks why Paul is persecuting pregunta him. por qué Pablo lo persigue. And what does Jesus mean by this? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Paul is not persecuting Jesus, Pablo no está but his followers. persiguiendo a Jesús, sino a sus discípulos. Yet Jesus so clearly identifies Sin embargo, himself with Jesús his se identifica disciples tan that they plenamente con form a sus single discípulos body with que him. forman un solo cuerpo con Él. In persecuting and putting to death Al Christians, perseguir y matar Paul is really cristianos, doing this to Jesus. Pablo realmente está haciéndole esto And this is a not the first Jesús. time that Jesus Y no es identifies la primera himself with vez those who que believe in Jesús se identifica con aquellos que He creen says en in Él. Matthew Él 25 that dice en whatever San we do Mateo or do not 25 que do lo que for the least of hagamos his o dejemos de brethren, hacer por we do los or más do not do pequeños for de sus him. hermanos, lo hacemos o dejamos He de also hacer says in por Luke Él. chapter También 10 dice en San Lucas that capítulo whoever 10 hears que his el que disciples hears escuche a sus him, discípulos lo and escucha a whoever Él, rejects y el them que los rechace rejects him who sent them. lo rechazan a Él, quien los ha enviado. It is in this moment that of Es en Paul's este vision of momento de la Jesus visión that we see de a Pablo de Jesús manifestation of the Lord's que mercy. vemos una manifestación de la misericordia Since del Paul was Señor, an enemy of the church and puesto thus que an enemy of Pablo Christ, era enemigo de la the Lord iglesia could y have enemigo de condemned Paul Cristo. to death El Señor pudo haber and thus condenado purged a the muerte evil a from his Pablo midst. y así haber purgado el mal Yet en Jesus medio practices his own de ellos. instruction Sin from the embargo, Sermon on the Jesús Mount. pone en práctica He su loves his propia instrucción del enemies. sermón de la montaña. Él ama a It sus is highly enemigos. likely that the church had Es been muy praying for probable que Paul la all iglesia había along estado rezando and for por his Pablo conversion, todo ese tiempo y por as su conversión, impossible as that would have seemed. por más imposible que parezca. Jesus answers the prayers of the church, Jesús and he shows responde las mercy oraciones de la iglesia towards his y enemy muestra Paul. misericordia hacia su enemigo, While Pablo. Paul is responsible A for the pesar que death of real Pablo deaths of es Christians responsable who de are la united muerte to de Christ, cristianos our que Lord does not estaban hold unidos this con sin against Cristo, him. el Señor no cuenta este pecado Instead, contra Jesus él. prepares En Paul cambio, to become a Jesús missionary prepara a Pablo para of que his se mercy convierta en to the misionero surrounding de su nations. misericordia a las The naciones Lord sees alrededor. something in Paul El Señor ve that algo perhaps en none of the Pablo que Christians at the tal vez time ninguno de were los able to otros see. cristianos en la época fueron capaces de ver. As the Lord says to the prophet Como dice Samuel el in the Old Señor al Testament, profeta man Samuel looks en on el the Antiguo external Testamento, el appearance, hombre mira la but the apariencia Lord externa, looks on the heart. pero el Señor mira el corazón. When Paul encounters the risen Cuando Lord Pablo Jesus, encuentra al Señor he Jesús does not harden resucitado, his heart. no endurece su He corazón, remains docile sino to the que Lord's will. permanece dócil a la voluntad del Señor. The conversion of St. Paul was La such an conversión de San extraordinary Pablo and fue unlikely event un evento tan that many of the improbable Christians could y not believe their extraordinario eyes when they que saw muchos this de los cristianos transformation. no podían creer sus ojos cuando vieron esa Even transformación en él. Ananias, whom the Incluso Lord called Ananías, to meet with a quien el Paul Señor and to llamó a que minister se to reuniera him, con Pablo was para hesitant que le at predicara, first. titubeó inicialmente. Ananias would have had every reason to Ananías be angry and hubiera bitter tenido towards todo Paul, motivo to not para want to even see estar him. enojado y It's resentido possible contra that some of Pablo the y no people querer that verlo. Paul put to Es death or posible threw que into algunas de las prison personas a were quien his mandó friends and matar family. Pablo o a quien puso en prisión hubieran sido And amigos o yet familiares de él. Ananias listens Sin to embargo, the Lord's Ananías instructions escucha and treats Paul la with instrucción del kindness and Señor y hosp- trata hospitality. a Pablo con bondad y Once hospitalidad. again, Paul Una encounters vez the más, charity and Pablo mercy of encuentra Christ la caridad y through one of his misericordia de Cristo disciples, a través de uno one of de his sus disciples who is discípulos, living the Lord's uno de teaching. sus discípulos que vive las enseñanzas del Señor. Ananias has taken to heart the Lord's instruction to love his enemies, Ananías ha aceptado en su to pray for corazón la those who instrucción del persecute Señor him. de amar al And as a enemigo y result of the kindness of Christ and his aceptar al que la disciples persigue. towards their enemies, Gracias a Paul's zealous esta devotion bondad, to the law of la fervorosa Moses devoción de Pablo a is la ley de ultimately Moisés channeled al final into the es work of canalizada evangelization. en la obra de evangelización.
Throughout his life, he makes A lo largo de su vida, hace 3 viajes misioneros a lugares en torno al mar Mediterráneo y sufre muchas dificultades por Cristo y su iglesia, lo cual es absolutamente increíble tomando en cuenta de dónde provino, de mandar a matar cristianos a lograr muchos conversos a la fe. Así que una lección que podemos aprender de la lectura de la fiesta de hoy es que siempre intentemos mostrar bondad y misericordia a nuestros enemigos, incluso aquellos que buscan perseguir cristianos y mandarlos a matar. Este es el testimonio coherente de los santos que estuvieron ante reyes, gobernantes, enemigos del cristianismo, comunicándoles el amor de Cristo. Nunca perdieron las virtudes de la fe, esperanza y caridad, incluso cuando estaban enfrentados a persecución, sufrimiento y muerte. Ese es el testimonio. Nunca perdieron esas virtudes, incluso en medio del sufrimiento. Nunca se rindieron ante el temor irracional o la ira, sino mostraron misericordia hacia sus enemigos y les llamaron al arrepentimiento y la conversión, por amor a ellos, porque Cristo los ama. En nuestras oraciones y testimonios de caridad hacia nuestros enemigos pueden ser poderosos instrumentos de conversión para aquellos que están dispuestos a recibir la palabra de Dios. Y mientras que la labor de la conversión es principalmente un don del Señor, y no hemos de olvidarlo, la labor de la conversión es principalmente obra del Señor. No podemos convertir el corazón de una persona nosotros mismos. Pero el Señor desea obrar a través de los cristianos, a través de su cuerpo, como canales de su gracia y su amor. Y ya que Cristo se ha identificado tanto con sus discípulos como miembros de su cuerpo, nosotros, miembros, estamos llamados a vivir como Cristo vivió, según el mensaje del Evangelio. Si realmente amamos a nuestros enemigos, como Cristo y Ananías amaron a Pablo, nuevamente veremos evangelizadores grandes que surgen de entre aquellos que antiguamente habían sido perseguidores de la iglesia. La gracia y el amor del Señor son más poderosos que el odio del enemigo. La conversión de San Pablo nos da valentía, por lo tanto, humildemente, reconociendo nuestros pecados, acudimos a Dios con confianza y arrepentimiento. Por nuestro Santo Padre, que el Espíritu Santo inspire y lo guíe, roguemos al Señor. Por aquellos que se sienten lejos de Dios o distantes de la Iglesia, que al igual que San Pablo en su conversión, lleguemos a conocer que el Señor les está llamando hacia sí, roguemos al Señor. Por las necesidades e intenciones de todos los aquí presentes, por aquellos que nos acompañan por radio, televisión e Internet, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que nos han ayudado, que reciban la recompensa por su bondad y generosidad. Roguemos al Señor. Y al concluir esta
semana de oración por la unidad cristiana. Continuamos orando en especial por la unificación de todos los cristianos en el mundo, que nos unamos en cooperación lo más posible para mostrar al mundo una visión más unida del amor de Cristo por ellos. Roguemos al Señor. Dios Padre, tu Hijo conquistó a San Pablo y convirtió al perseguidor en su apóstol, amigo y santo. Quita la ceguera de nuestros ojos para que siempre seamos discípulos verdaderos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amen. Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios
todopoderoso y eterno. Porque tú, pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, a víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio the chalice a sus discípulos diciendo, take this, tomen all of you, and drink y of it. beban todos de él, This is the porque chalice este es el cáliz de mi sangre, the blood of the sangre de la alianza nueva y eterna, will be poured out que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. do this in Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. in humble prayer Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. remember also, Lord, your servants. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Grant them, O Lord, we pray, and A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. to us also your Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, sanctify them. los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Nostro
nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Patrem in diebus nostris, Europe misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, Patrem elinquo vobis, Patrem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine non sunt dignis, ut intres ut tectum me, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea. I live by faith in the Son of God, who has Vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. Oh.
Let us pray. Oremos. May the sacrament we Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Bow down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. May God, who has granted you to stand firm on apostolic foundations, Que Dios, gloria y felicidad de los santos, the glorious merits of the cuya solamente solemnidad será concedido celebrar hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Amén. Y por la intercesión de todos los santos se vean libres de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida. Amén. Que lleguen a poseer los gozos de la patria celestial en unión de todos los santos, entre los cuales la Iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz sempiterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.